Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por Surimar Televisión y Virtual Televisión, siempre en el marco de nuestros concursos literarios 2025, hoy conectados con México y la hermana República de Argentina, dos países que se suman con los concursantes de Macondos del siglo XXI. Recuerden que tenemos nuestros concursos, también está Notas Migratorias de Cerro Viejo, y ya estamos ingresando a la parte final, ¿no? El 31 de diciembre, para los que nos preguntan, se dará el veredicto. Entre tanto, estamos siempre trabajando en función de luchar contra la inteligencia artificial. Los que no son convocados, no se preocupen, porque también hay posibilidades de que alguno no sea necesariamente convocado, porque esto es aleatorio, pues también siguen en el concurso, ¿no? La idea es simplemente visibilizar y aprovechar también esta plataforma para dar a conocer nuevos rostros, porque estamos acostumbrados a ver a los clásicos de la literatura latinoamericana, pero tenemos gente que se está dedicando a escribir y esto hay que demostrarlo con hechos, ¿no? Más allá de las palabras. Y los hechos están en los textos que tenemos anualmente a través de nuestra Fundación Universidad Hispana, pero también cada uno de ellos tiene una visión del mundo, un punto de vista, una voz, y son voces jóvenes, diferentes, a lo largo de América Latina. Y ese es el principal, quizás, eh, clamor que nos piden los que nos siguen a través de nuestra Fundación Universidad Hispana. Y también es la principal iniciativa del jurado, ¿no? Tratar de buscar que se visibilicen, tener su voz como una plataforma diferente en medio de toda la dinámica de situaciones que puedan existir en torno a nuestros macondos, a nuestros pueblos olvidados, a nuestros migrantes que por ahí, por ejemplo, paran muchas veces a la deriva, y una serie de panoramas sombríos que nos envuelven. Pero también dentro de esa parte sombría no perdemos la alegría, no perdemos el entusiasmo, no perdemos esas cosas positivas que se producen en esta parte del mundo. Así es que bienvenidos. Vamos a comenzar con la que estuvo primero dentro de nuestra conexión, Montserrat de México. Bienvenida. Háblanos sobre ti, Montserrat. Tu micrófono está desactivado. Ok, gracias. ¿Ya se escucha mejor? Sí, ¿Ahora sí, se escucha? sí, te escuchamos. Bueno, pues yo tengo casi 33 años. Ha sido un viaje bien interesante poder conectar con esta parte creativa, sobre todo la escritura, porque resulta a veces muy confrontativa, de pronto se pone muy personal, ¿no? Escribir desde lo más honesto, pues siempre es un reto importante y hacerlo lo mejor posible, ¿no? Técnicamente hablando. De profesión, yo estudié diseño gráfico. Sin embargo, la narrativa visual o siempre construir una narrativa con propósito, pues ha sido algo que a mí me interesa mucho, me apasiona. No solamente contar mis historias personales, sino también, quiera o no, siempre voy bien atenta, ¿no? O sea, vivir en la Ciudad de México es vivir como en una mezcolanza de muchas cosas surreales que pueden pasar. De verdad, cualquier cosa puede pasar en Ciudad de México. Entonces, de pronto todo nos estimula, ¿no? Las problemáticas, pero también las historias que te vas escuchando en el metro, o simple y sencillamente el detenerte a observar todo lo que pasa alrededor, pues es muy inspirador, ¿no? En resumen, a mí me gusta muchísimo escribir poesía, ensayo, novela corta. Tuve la oportunidad de tomar un diplomado con la Sociedad General de Escritores de México para escritura creativa, insisto, para darle pues respeto y formalidad a la escritura, ¿no? Llevo ejerciendo, yendo, viniendo con la escritura aproximadamente unos 3 años. Tengo la fortuna pues ya de haber sido publicada con una novela corta dentro de una antología con otros 12 escritores y pues bueno, de un cuento que nació, perdón, a raíz del fallecimiento de mi abuela. Entonces desde ahí creo que aprendí a conectar con una escritura muy visceral, pero a la vez como que honre personas, honre situaciones, y en este caso, en el texto que presenté, pues honre una cultura latinoamericana, ¿no? No sé si contesté Ujú. la pregunta o Bi- falté decir algo más. Bien, bien. Coméntanos cómo llegas a nosotros, cómo se te ocurre participar de este concurso, te llamó la atención tal vez el título,
¿Alguien te lo recomendó? No sé, coméntanos algo. Justo el tema de los macondos, como lo acaba de mencionar, este concepto de los pueblos, ¿no? Usted lo dijo, olvidados, pero también a mí me gustó mucho que Macondo no solamente se cerró a colombiano, como Gabriel García Márquez, creo que es un referente latinoamericano. Entonces, cuando yo vi el título en una página que se llama Concursos Literarios, así tal cual, Ujú. me llamó la atención mucho esta palabra, ¿no? Y empecé a leer como absolutamente toda la información, me sentí identificada y por eso es que participé acá, ¿no? Insisto, y creo que lo platicábamos hace rato un poco, todos los países latinoamericanos tenemos muchas cosas vertebrales así en común. Entonces, pues por eso, así es como di con el concurso. Bien, bien, bien. Bueno, vamos a darle un vuelo rasante a tu texto, que es titulado Intimidad Política, un poemario que despliega una voz lírica potente, íntima y socialmente comprometida, su estilo, profundidad simbólica y coherencia temática, bueno, en una estructura y tono una función como un manifiesto poético político, dividido en secciones que oscilan entre lo íntimo y lo colectivo. El tono es confesional, combativo y elegíaco, con momentos de ternura, denuncia, espiritualidad. Hay temas centrales: violencia estructural y urbana, pobreza y sicariato, desapariciones, precariedad laboral. También hay resistencia femenina. La voz poética se afirma como bruja, sirena, propia casa. Hay una fe y desencanto al mismo tiempo. Se reescriben oraciones y credos desde una perspectiva latinoamericana crítica. Hay también un amor y duelo. El perro como símbolo de lealtad, duelo compartido y consuelo silencioso. Dentro de esto tenemos algunos recursos estilísticos, por ejemplo, la intertextualidad religiosa, el Salmo, el Credo, el Padre Nuestro, con una resignificación desde la experiencia latinoamericana. Imágenes urbanas y marginales, pieles con textura de coladera, calles olor a cigarro, balas por todas partes, metáforas animales y naturales, el colibrí como símbolo del alma insomne, el perro como guardián del duelo. Bueno, descríbenos un poquito todo esto que coincide con no solamente México, ¿eh? Hay muchos lugares de Lima y seguramente de allá de Buenos Aires que tienen estas características. Ay, pues sentí mucho alivio al escuchar la palabra combativo y le agradezco mucho porque no sé si esto conecte con los demás escritores, pero para mí estos textos y escribir ha sido la mejor manera de resistir a tantos procesos que a veces son muy individuales, ¿no? En temas de familia, pero también violencias sistemáticas, cosas que no se arreglan echándole más ganas, ¿no? Que esa frase, híjole, cómo me resuena. Hay muchas cosas que insisto, son sistemáticas y se viven de manera colectiva, pero pesan individualmente y pesan al grado de que nos quitan el sueño y pesan al grado de que la ansiedad parece una epidemia colectiva y creo que la manera de resistir a todo eso y de elegir vivir y no nada más sobrevivir a todas estas situaciones sin victimizarse, porque a mí no me gusta este concepto sufridor del latinoamericano, ¿no? Porque no somos un pueblo que sufre, somos un pueblo que tiene todos los recursos y tiene toda la estructura y todo el corazón también para resistir y combatir. Entonces, estos textos justo hablan desde eso y también pues obviamente desde la perspectiva femenina, ¿no? Como lo dijo, porque es algo que me atraviesa, o sea que evidentemente hay una perspectiva ahí de género importante que va tomando fuerza, pero que ojalá se tome con una fuerza unificadora, ¿no? Que no caiga en este mismo error también de el feminismo mal encaminado y que separa. Entonces, pues bueno, sin dar tantas vueltas, este texto fue de muchas de mis noches sin dormir, ¿no? Afortunadamente. Que en vez de estarle dando más vueltas a lo que ya me estaba rumiando la cabeza y me la estaba carcomiendo, pues mejor escribirlo, ¿no? Bien, bien. Bueno, luego vamos a seguir indagando más sobre tu texto, Montserrat. Gracias por participar. Vámonos a Gracias. presentar
a Mariela Tarón y luego seguimos con Aarón. Mariela, desde Argentina. ¿En qué parte de Argentina estás? ¿En la capital? Bienvenida. Y coméntanos sobre ti. Bueno, estoy en una provincia que se llama Misiones, Ah, Misiones. Ah, ok. Cerca de cerca Uruguay, de la creo, ¿no? capital. No, cerca de Brasil. Ah, de Brasil, sí, de Brasil. Ajá. Bien, coméntanos sobre Sí. ti. ¿Cómo así estás dentro de la literatura? ¿Cómo llegas a nosotros? Coméntanos. Bueno, en mi caso, yo desde chica escribía, pero siempre escribía y regalaba poemas o frases y regalaba. Después, en mi adolescencia, empecé a escribir en un diario íntimo, que al día de hoy sigo conservando esa tradición de escribir, y estudié la carrera de profesorado en lengua y literatura, ejerzo como docente y eso me ayudó a canalizar mejor la escritura. Y con respecto al cuento que escribí, que lo titulé No quemes los puentes, es una reescritura del diálogo con mi abuela, personal, es una escritura personal que la volqué a un texto literario para reescribir una parte de mi vida personal y darle un nuevo enfoque. Y justamente la protagonista es una adolescente que en su diálogo con la abuela va construyendo su identidad también. Y lo que busqué fue reivindicar la figura de la mujer en, como una mujer en la adolescente que busca romper con ciertos paradigmas sociales e ir construyendo nuevos vínculos. Por eso no quemes los puentes. Hace referencia, a pesar de las adversidades como mujer, seguir construyéndose en el camino. Ese fue el enfoque que intenté darle, como reivindicar esa parte. Y también en los diálogos, bueno, profundicé a partir de un taller de constelaciones familiares que hice el año pasado y un taller de duelo que hice el año pasado, que me interesaba mucho esa temática a raíz de cuestiones familiares y eso me ayudó a reivindicar mucho más el legado que dejamos como mujeres dentro del sistema familiar. Entonces quise que mi escritura reflejara eso. Y bueno, eso por un lado. Por este otro lado, la otra pregunta era cómo llegué a ustedes. Ajá. Bueno, yo estoy suscripta a un blog de escritores Ujú. de todo el mundo y recibo al correo notificaciones de cuando hay concursos de literatura y a veces envío poemas o escritos que hago y en este caso envié este cuento al concurso ¿Te porque gustó me gustó. el título, tal vez? Macondos. Eh, ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Del concurso, el Ajá. título sí, porque bueno, como profesora de lengua me encanta la literatura latinoamericana y soy fan de García Márquez, Ujú, ujú. este, y me llamó mucho la atención el título, leí las condiciones del concurso y me encantó y dije sí, quiero participar, y por eso envié el Ujú. cuento. Bien, bien. Bueno, vamos a darle una pequeña pincelada de lo que nos has enviado. Se llama el título del relato No quemes los puentes, como nos lo ha manifestado Mariela. Está narrado en primera persona por un adolescente. El texto adopta la forma de diario íntimo, que creo que tiene que ver con su costumbre que tiene Mariela, como nos lo ha dicho, de escribir pues, su diario, Sí, lo que refuerza la autenticidad emocional. Se divide en dos partes, la primera en casa, con la familia nuclear, la segunda en la casa de la abuela, con una atmósfera más contemplativa, ¿no? Hay temas centrales, crecimiento y autonomía. La protagonista busca afirmarse frente a una madre que la infantiliza, dinámica familiar y silencios emocionales, el padre derrotado, la madre controladora, el hermanito como refugio afectivo. También hay una memoria y duelo, eh, la abuela como símbolo de una historia familiar fracturada, rutina y
ternura, los gestos cotidianos, servir comida, abrir ventanas, cuidar al gato, como formas de resistencia afectiva. Y dentro de los recursos estilísticos, pues tenemos un lenguaje sencillo, pero evocador. Por ejemplo, textualmente, citamos aquí, el aire en la mesa se tensaba. Otra frase, como una caricia invisible. Hay también simbolismo animal. Tito, el gato, como testigo silencioso y cómplice emocional. Debe ser muy bonito, Tito. Uso de detalles sensoriales, el olor a tierra mojada, el murmullo de la radio, el calorcito en el pecho. Bueno, son algunas de las particularidades. Coméntanos un poco. ¿Tito existe? No sé, todo, algo de lo que está aquí es comprobable y acariciable o no? Sí, muchas de las cosas que aparecen en el texto forman parte de mi vida cotidiana. Tito es mi mascota, ¿Está por ahí, tiene Tito? ¿No, 11 años. no está por ahí para verlo un ratito, Tito? ¿No está? No, ahora no, pero es un gato blanco y gris. ¿No es Tiene 11 angora, años. siamés, algo? ¿Qué raza es? No, es un gato común, no es de raza. Ya, ya. Lo adopté cuando tenía 3 meses Mm, y bueno, y ahora ya tiene 11 años. Es un gato muy mimoso. Eso por un lado, la mascota sí existe. mm. Es mi mascota, Tito. Con respecto a la casa de mi abuela, la radio, el rosario, los silencios, todo eso era parte de la casa de mi abuela, entonces también los olores del patio, de la naturaleza, también eran parte de la casa de mi abuela y son los recuerdos que permanecen al día de hoy. Entonces lo que quise hacer fue reivindicar la memoria de esos recuerdos que quedan a lo largo de la historia. Por más que mi abuela hoy en día ya no esté, hay ciertos registros en la memoria que siguen estando y eso es lo que aparece en el cuento. Eso por un lado y por otro lado, como bien mencionas, esta adolescente que lo que intenté reflejar con el mundo emocional fueron los estilos de apegos, el estilo de apego ansioso, evitativo y cómo se va conjugando en las diferentes dinámicas, que en todo núcleo familiar suelen haber diferentes desafíos, sean económicos, familiares o de matrimonios, y que van tejiendo una trama emocional y que esa trama emocional los adolescentes también la perciben. No es que el adolescente está exento de las cosas que viven los adultos, también va construyendo su identidad. Entonces, pensando en mis sobrinas, por ejemplo, o en una lectora adolescente, lo que hice fue reivindicar ese vínculo que el adolescente también va captando el mundo emocional de los adultos. Por ejemplo, la figura del padre que se quiebra pero que disimula de que está bien, eh, pero el adolescente igual lee ese mundo emocional, o la madre que intenta ser una figura de autoridad rígida, pero que en esa estructura no permite ese acercamiento emocional que sería un apego seguro y cómo muchas veces eso puede alejar a un adolescente de su madre. Entonces, se refugia en la abuela, que en mi caso personal mi abuela era mi refugio, entonces como un homenaje de cariño hacia mi abuela, que traté de reflejar en la escritura y sí, mi escritura es muy personal en primera persona porque justamente es algo que me caracteriza de escribir en diario y a partir de eso darle un significado literario que es algo que es un recurso que utilizo en mi trabajo y que utilizo en mi escritura como una forma de entender la realidad, porque a partir de escribir voy ordenando ciertas cosas que por ahí voy tomando conciencia y al escribir puedo ordenar mejor esos pensamientos. Así que es. Bien, bien, Mariela. Bueno, luego seguimos con algunas preguntas del jurado, ¿no? Vamos a presentar a Aarón Becerril. Aarón también está en México. Bienvenido, Aarón. Coméntanos sobre ti. ¿Desde cuándo escribes? ¿Cómo así te nace la escritura y cómo llegas a nosotros?
Pues, si se escucha, es que me acaba de Sí, decir que sí, sí, ok. sí. Pues, ¿cómo empecé a escribir? Pues, creo que desde chico siempre había escrito pues, como canciones sobre todo y poemas. Y Ujú, después, creo que, es que creo que no lo tengo tan consciente como Monse y como Mariela, ujú, pero en general yo siento que siempre lo he visto como un ejercicio creativo, más que no lo he hecho tan consciente en general. Aunque también de manera irónica, pues yo estudié psicología y egresé, entonces no lo he visto como tanto de ese lado, pero eh, sí, creo que también se ha ido, creo que mi gusto de escribir historias es también ligado al cine, porque yo como a los 17 años tuve mucho interés por las historias eh, que veía en el cine y quise estudiar cinematografía, pero ya después como que me di cuenta que lo que me gustaba de eso eran las historias, los guiones más que las cámaras. Em, y, y bueno, también gracias a eso creo que de alguna manera llegué a esta convocatoria porque yo la busqué igual en una página de concursos que creo que es más o menos parecida a la que comentó Mariela, que también te mandan así como que una convocatoria a tu correo. Este, Ahí yo estaba buscando por país, que es algo que tengo es un hábito que tengo que, no sé, como quiero saber algo de un país y busco música de ese país, y no música en general tradicional, sino música en general. O quiero saber algo de su cine y busco el país, o sea, por ejemplo, de Perú, tal cual pongo así, películas peruanas y investigo así. En este caso de la convocatoria fue parecido. Yo veía la convocatoria de acuerdo a los concursos que habían aquí en México, pero ujú, una vez dije, ¿por qué no busco por países? Y si no hay límite de participación, pues mando algo, ¿no? Entonces, en esa ocasión tal cual busqué Perú y me salió la convocatoria. ujú. Este, Qué bueno, ya en general fue eso. Sí, qué bueno, qué bueno. Bueno, sí. vamos a darle un pequeño vuelo rasante a tu texto. El texto es una alegoría poética de la muerte, la memoria y la continuidad, narrada desde la perspectiva de un pez, ¿no? Y aquí pues tenemos, el narrador es un pez, lo que permite una mirada ajena y sensible sobre la acción humana. El río representa la vida, la memoria y el flujo del tiempo, mientras que la cesta y el bielgo simbolizan la muerte y la interrupción del ciclo natural. La transformación final sugiere una reintegración espiritual o metafísica al cauce de la existencia. El estilo, tenemos un lenguaje lírico y sensorial, uso de metáforas, hilo de cobre, burbuja húmeda, sinestesias, el aire me pareció denso y también personificaciones. El río no había olvidado, ¿no? O sea, le da vida de alguna manera al río. El ritmo pausado y contemplativo, la cadencia del texto imita el fluir del agua, reforzando la inversión emocional. Hay imágenes visuales y táctiles, lirios, escamas, barro, lluvia, que construyen un universo acuático íntimo y melancólico. Los temas centrales, la muerte como tránsito, no hay ruptura definitiva, sino transformación, la indiferencia del mundo natural ante el dolor individual, la memoria del agua, el río como archivo emocional y espiritual. Coméntanos sobre eso. ¿De qué manera nos envuelves con el agua del río, Aaron? Sí, bueno, el cuento surgió tal cual de una frase que me, me dijo mi papá. Justo estaba, creo que en este cuarto, y era domingo y mi padre entró con una carpa que había pescado y me dijo que con un bielgo la había atravesado. Digo, sé que para algunas personas que no están quizá tan en contacto pues no sé si con la naturaleza, pero con este tipo de naturaleza en general, eh, que bueno, yo vivo en un pueblo que, pues muy tradicional de México, no sé cómo explicarlo, de hecho tiene el nombre de una hacienda,
que viene desde los españoles y todo eso. Entonces, a partir de esa hacienda se creó el pueblo y hay una presa, justo yo vivo arriba de esa presa. Y entonces, pues en esa presa hay carpas, hay pichones, no sé cuál sería el nombre de esa ave en otros países, pues son pichones. Eh, ya casi no se caza tanto, porque pues no es como, no deja un beneficio muy grande el cazar, porque pues son pocos los animales que todavía hay. Sí hay patos y todo eso, pero pues, la gente ya los deja libres. No sé qué estaba haciendo mi papá ese día, pero pues bajó y pescó a esta carpa y me la dio. Bueno, no la toqué, pero la dejó en la cocina y pues seguía como un pez, ¿no? Todavía viva, moviéndose. A pesar que yo vivo aquí, pues no sigo asombrándome de esas cosas, todavía no se me hace normal ver eso. O todavía si veo un pato que, como acá, pues no son patos que se te acerquen, ¿no? Obviamente ellos piensan que les vas a hacer algo, entonces si voy caminando y llego a ver uno, todavía como que, no sé, se me hace extraño. Siento que todavía los animales acá tienen ese instinto salvaje, no están acostumbrados a nosotros. Incluso los gatos, aquí en mi casa se podría decir que tenemos gatos, pero no son mascotas, o sea, viven aquí, no. No son como Tito, Sí, no son como Tito. sí, creo que no, nada, Tito nada que es ver, miembro no de se la dejan, familia de allá de Mariel. sí, sí, acá la verdad es que no. Ujú, Entonces, justo cuando vi esta carpa muy chiquita, yo creo que esto ujú. es, porque son silvestres, entonces no son para consumo como estas que ya están muy grandes. Eh, y nada, cuando la sacó como que la frase y, porque así se tituló el cuento, se tituló y me clavaron un bielgo en la orilla. Porque cuando lo dijo como que se me hizo muy poético, como que se escuchaba muy bien en general, como el bielgo y todo eso. Y bueno, decidí contarlo de la perspectiva del pez, porque pues no sé si se me chocó mucho esta idea de que pues él estaba ahí, ¿no? En la orilla, sin temer nada y se acercó a la orilla y de pronto, de un momento a otro, como que conoció algo una realidad, un mundo totalmente diferente, ¿no? Como que no sé, que quería pensar que justamente ese choque que tuvo al conocer la superficie, ¿no? Que es algo que, pues, que la mayoría no lo hace, ¿no? Y siento que son cosas como que quise tratar de imaginármelas y lo empecé a escribir así. Eh, en sí la elección de ese lenguaje entre técnico, de hecho, el cuento era más técnico que me puse a investigar eh, sí, que- Ujú. Mm, bien, bien. No sé, Bueno, no sé. la última parte un poquito se te cortó la conexión. sí, Si nos repites la última parte, por favor. bueno, que sí, que me puse a investigar un poco acerca de este tipo de peces y la intención era hacerlo más técnico, pero como que fui descartando esa idea y poco a poco lo fui trabajando de otra manera y creo que me gustó porque de alguna manera también retrata mucho el, el clima que tiene mi pueblo, la fauna, Ujú. la flora, creo que lo es una muy buena descripción porque pues aquí todos esos elementos creo que están en el cuento de alguna manera eh, y así, no sé qué. Bien, Y bueno, sí, bien. en general fue eso, más que otra cosa. Bien, luego seguimos ahondando un poco más con lo tuyo, ya con preguntas del jurado, Aaron. ¿Ya? Vamos a volver a Montserrat, precisamente para algunas preguntas que tenemos aquí. ¿Cuál fue el proceso de escritura de este poemario? ¿Fue concebido como un todo o son textos reunidos? Es la pregunta que tenemos, Montserrat. Mm, tres que son el del Salmo Anticicario, más bien como los de las plegarias, son textos que ya tenía escritos, pero los demás sí fueron a raíz de este concurso. Ujú.
¿Qué experiencias personales o colectivas inspiraron el credo latinoamericano y el salmo antisicario? Uy, pues vivir en México. Vivir en México es estar bombardeado constantemente de procesos así, que nunca, bueno, más bien que desde yo tengo memoria, eh, se ha vivido, se ha escuchado esas noticias en la radio, en la televisión, ahora, pues bueno, en los medios digitales. Sin embargo, hasta ahora ha llegado a una conciencia más fuerte, ¿no? Cuando eres niña, pues obviamente lo escuchas y escuchas a tus papás platicando de eso, pero a los 33 ya se vuelve también algo que me tocó ver con uno de mis familiares en Cancún. Él tenía un negocio familiar de hamburguesas y por quererle cobrar derechos de piso, pues bueno, el crimen organizado tuvo ahí como ciertas represalias. Entonces, pues sí, han sido cosas que me ha tocado ver de forma colectiva, pero también personal. El tema del perro, yo tengo dos perros, se llaman Leonardo y Balto. Entonces, ellos me han acompañado en cada uno de los duelos, ¿no? Este tema de la muerte y la vida que siempre están constantes, ¿no? En los ciclos que tenemos, pero también en los duelos de pareja, pero también en los duelos de una abuela, ¿no? Que se va, de familiares, los duelos constantes de la vida, pues mis dos perros han sido mis guardianes, mis acompañantes y mis amigos. Entonces, pues bueno, también por ellos están inspirados estos textos. El tema del café, que es algo que, bueno, a mí y a muchas personas nos encanta. No sé si estoy resolviendo como las preguntas. No, está bien, está bien. Ahora, ¿qué referentes poéticos o políticos influyeron en tu escritura? Por ejemplo, Roque Dalton, Rosario Castellanos, María Rivera. ¿Algún referente? Rosario Castellanos, Pita Amor, son dos de las poetisas que más me encantan. De hecho, tengo ahí libros de ellas. También, claro, Mario Benedetti, me gusta mucho. H.P. Lovecraft, y pues a lo mejor no se considera poesía, pero también la narrativa de Kafka es algo que a mí me gusta mucho. Pero creo que las autoras latinoamericanas son las que más me han influido. Sí, en especial Rosario Castellanos, Isabel Allende también. Isabel Allende es un referente literario muy importante para mí. Ujú. Hay un poquito siempre de tradición de hablar de México con el machismo, ¿no? Y tú lo que escribes nace de una mujer. ¿Crees tú que hay algo en eso? Sí, justo me faltó mencionar a una autora muy importante para mí, que es Elena Garro. Hay esta figura, gran figura honorada y venerada, que está un poquito abajo. Esta figura de Octavio Paz, muy venerada, pero no se cuenta todo el exilio que le dio a Elena Garro, ¿no? Quien era su esposa, como siempre trató de opacar su carrera literaria. Justo este tema del machismo, ¿no? Que igual recientemente nuestro secretario de literatura, pues en este boom latinoamericano de 25 autores que se está haciendo este nuevo lanzamiento otra vez en Ciudad de México, pues solamente 7 son mujeres, ¿no? Entonces, este tema de la escritora anónima siempre, eh, detrás de los textos, pues sí es algo que igualmente me conmueve, ¿no? Creo que las mujeres hemos tenido que sobrevivir igual a muchas cosas o distracciones para podernos dedicar al arte creativo. Creo que igual Virginia Woolf también lo dijo, ¿no? En su habitación propia para escribir. Hay que estar con la mente despejada y la economía resuelta y sin dejar de estar sobreviviendo para poder crear. Eso sería lo ideal, ¿no? Lo utópico, pero muchas veces pues no pasa. Ajá. Ahora, considerando el título Intimidad Política y teniendo en cuenta de que se tiene una mandataria femenina, ¿crees que puede haber algún horizonte diferente o va a ser un poco complicado de que eso en la práctica cambie y se recuperen de repente los valores, todo aquello que está medio extraviado, ¿no? Con esa conflagración social que todavía se mantiene, ¿no? No solamente en México, sino en América Latina. Pero creo que podría ser un buen punto, ¿no? De que acceda al poder una figura femenina en este caso. Perdón, para entender mejor la pregunta,
se refiere, ¿cómo estamos enlazando la intimidad política y el tema Sí, de la figura femenina? y los que están llegando al poder, ¿no? En este caso, primera vez que se tiene pues una mandataria, ¿no? Y eso podría, ¿tú Ok. crees, resultar algo, un punto de quiebre podría ser, ¿tú crees? Sí, es que creo yo, bueno, perdón, considero que la invitación siempre ha estado abierta, ¿no? O sea, el movimiento feminista y femenino es para todas, todos, todes, me resisto un poquito todavía, perdón, a utilizar el todes, ¿no? Pero como le comentaba, el conectar con el lado femenino no significa una superioridad de género. Creo que es tener este balance, este equilibrio de energías que se debe de visualizar en lo social, en lo político, en lo económico. O sea, esta participación de la mujer es sí una toma de espacio, pero también es una invitación abierta social, ¿no? Donde cabemos todos. Entonces, sí creo que es importante que haya mujeres en el poder, por supuesto, y en todas las áreas creativas, ¿no? Y que se resignifique esta figura de qué es lo femenino, ¿no? ¿Qué es lo femenino verdaderamente? Que puede ser tanto subjetivo, pero también político, ¿no? Democrático. La participación, perdón, de la mujer es necesaria, es vital. Bien, bien. Bueno, vamos a volver ya para la parte final dentro de un momento sobre la inteligencia artificial. En este caso nos vamos a Argentina con Mariela, con algunas preguntas puntuales que tenemos acá del jurado. ¿Este texto fue concebido como parte de un diario ficticio o tiene raíces autobiográficas? Bueno, ya eso nos explicaste, ¿no? Que tiene que ver mucho contigo. ¿Cómo surgió el personaje de Paula E? ¿Tiene alguna conexión con experiencias personales? Eh, bueno, acá tengo uno de mis diarios y acá tengo el otro porque mi texto se escribió en diferentes etapas. Ujú. Una parte se escribió en el año 2018 y después fui recopilando otros párrafos y dándole forma al cuento. Entonces se escribió en diferentes momentos de mi vida el cuento, eso por un lado. Y con respecto al nombre Paula, hace referencia a una tía que A ver si la tenemos a Mariela nuevamente. Bueno, mientras que retorna Mariela, creo que vamos a continuar con Aarón. A ver si es que la tenemos, inmediatamente nos reconectamos. Vámonos con Aarón. Aarón, tenemos también preguntas para ti dentro de lo que significa ya el jurado. ¿Cómo surgió la idea de narrar desde la perspectiva de un pez? Ya nos explicaste, ¿no? ¿Tiene alguna raíz autobiográfica, simbólica con lo de tu papá? ¿Qué significa para ti el río no había olvidado? ¿Es una metáfora de la memoria colectiva? Este, ¿Sí se escucha? Sí. Sí, ok. Pues sí, en general, creo que el pez, o sea, es que no sé cómo explicarlo, pero de alguna manera como que yo sentía que el pez, aunque tenía mucho tiempo ahí viviendo, entonces como que traté de que tuviera una voz madura, o sea, de años, que como que supiera, que fuera muy consciente de todo esto, ¿no? Y cuando decía como que el río tenía memoria, como diciendo que no sé, como que había pasado por muchas cosas, a pesar de que de que, o sea, como que él también pertenecía a ese pueblo, o sea, que no, que aunque estuviera en una presa, que él también había vivido, como que él también era parte de todo el pueblo, no nada más Ujú, que, que fuera ahí un pez nada más, ¿no? Sino como que tuviera esta voz, no sé si nostálgica, yo pienso más en una voz sabia que pudiera contar más cosas, ¿no? También como un recurso literario que no fuera como tal cual un pez, ¿no? Porque pues ujú. creo que las descripciones hubieran estado menos. eh, Sí, no, hubiera sido más difícil de escribir tal cual como si fuera un pez. Entonces, por eso. Bien, bien.
Bueno, luego vamos a seguir con Mariela, es que se cortó un poco la conexión, pero vamos a continuar con Aarón. Aarón, ¿podrías compartir el proceso de escritura? Por ejemplo, ¿fue escrito de una sola vez, en varias etapas? ¿Cómo fue cómo fue el proceso? Sí, sobre todo el inicio fue escrito eh, en un día. Yo creo que como las primeras dos hojas, porque como ya tenía la frase de inicio de y me clavaron un Virgo, así empezaba de hecho. Y ya después ya tomó, o sea, decidí que eso fuera el título. Pero a partir de eso lo empecé a escribir así como, y me clavaron un Virgo y empecé a sentir esto y empecé a describirlo también, cómo se sentía el agua. Eh, Sí, en mi mente fue eso, como empezar a describir la densidad, imaginarme la gravedad que tenía el pez adentro y la gravedad que empezó a sentir afuera, cómo eso al final le iba a traer nuevos pensamientos, porque creo yo que hay pensamientos que no te llegan hasta que vives una experiencia, ¿no? Porque no Mm, está dentro de ti el enfrentarte a eso y en general fue así. Ya después, como lo había comentado, era muy técnico, era muy casi, o sea, llegó un momento en que apareció una descripción de la especie y no me gustaba, entonces eh, traté de volver a escribirlo hasta que quedó más o menos como yo tenía pensado, y así fue el proceso. bien, bien. ¿Reconoces alguna influencia literaria directa en el estilo, por ejemplo, de Juan José Saer, de José Revueltas, de Clarice Lispector, no sé? ¿Alguna influencia literaria? Eh, Creo que de alguna manera la literatura japonesa podría ser, como Takashi Iraide, que tengo entendido que es un editor, o sea, creo que no es muy famoso, pero él es un editor japonés que escribió su primer novela hace unos años que se llama El gato que cayó del cielo. Lo leí como en la prepa, no sé si lo conocen, pero este Mm, o sea, como él es editor y es poeta, eh, su novela tiene todas esas características. O sea, uno la lee y sabe como que es de un editor. Creo que podría ser de ahí, que como me gusta mucho esa narrativa. ujú, Hablando de autores latinos, pues podría ser José Saramago, creo que es alguien que me gusta. ¿Y quién más? Bueno, de José Revueltas, el cuento de El guardabujas también es, pero no creo que haya sido ujú, gran influencia. Lo que pasa es que, por ejemplo, no, o sea, obviamente me encuentro muy valiosos tanto a Juan Rulfo, José Revueltas, pero de alguna manera, no sé si intencional o de manera inconsciente, trato de no, como yo soy de un pueblo, creo que sería muy fácil escribir ujú, parecido, ¿no? O quizá, creo que hay mucha gente que quiere escribir así, ¿no? Entonces, pues trato de no, sí soy muy consciente de tampoco copiar de alguna manera, aunque pues en general, pues son influencias y uno no las puede evitar. Una vez que leíste algo, pues ya lo tienes, ¿no? Ya tienes esa manera de escribir. ¿Quién más? Creo que en general. Ah, bueno, Ernesto Sabato también es de los ujú. escritores que más ¿Qué te me gusta? gusta. Bien, Sí, bien, bien, Aaron. Bueno, el gato que cayó del cielo sería Tito. Vámonos con Mariela. más o Gracias, menos, Aaron. sí. Vamos a volver al gato que cayó del cielo, que es Tito, para que nos termines de explicar. Nos estabas explicando ahí algunas cosas relacionadas con el proceso de cómo precisamente terminaste hablando de Tito y de todo ese panorama con tu abuela, ¿no? Coméntanos un poquito más, Mariela. Eh, bueno, como no sé hasta qué parte había llegado y se cortó, pero mi escrito fue en etapas. Ujú, Eh, una primera etapa en el año 2018, después en otros momentos en el año 2022, y este año eh, necesitaba como ordenar emocionalmente todo ese mundo, entonces me senté a escribir, pero no es un escrito que se da en un solo momento,
sino que tiene etapas en el mes de marzo, fui dándole forma al cuento y uniendo el hilo narrativo, situando el contexto, qué quería contar, qué quería focalizar, qué mensaje quería transmitir. Eso fue primero. Después, en segundo lugar, los personajes, el ambiente, incluir el mundo emocional y ahí cómo era la casa de mi abuela, el olor que tenía, los recuerdos que tenía como la música, la radio, las emociones, los silencios, las palabras, las frases, Mm, que justamente esa frase no cortes los puentes, que es no cortar los vínculos a pesar de que por ahí haya diferencias emocionales, no cortar los vínculos con las demás personas. Eso fue tomó forma después. Y por último, llegó la escritura en sí, que fue el último borrador, eh, que, que le dio estructura al texto, y para ordenar lo que quería decir dividí en capítulos, para que la historia tenga un hilo conductor, y se pueda comprender el mensaje que quería transmitir de esta adolescente que se va formando en su personalidad. Dividí en capítulos y así quedó el cuento. Entonces fue una escritura en proceso, y que se puede decir que empezó en el año 2018 y que este año es como que terminé de ordenar en mi mente y de canalizar en la escritura eso. Eh, ujú. es un proceso, la escritura lo veo así como un proceso, no como algo que se da en un solo día o en una sola semana, sino es un proceso que tiene una escritura interna, emocional. Uno también va leyendo y va conectando con experiencias y después la vuelca al papel, después la reescribe y le va dando vida a ese escrito, por lo menos así como lo viví, y también como llevo el proceso de la escritura, y pasa mucho por lo emocional y por el mensaje que quiere transmitir, que quiere comunicar ese texto. Eso, por un lado. Y con respecto al nombre del personaje, no sé si se llegó a escuchar, era un homenaje a una tía mía que se llama Paula, que también escribe, y entonces fue como un homenaje a esa línea de mi familia que se conecta con el arte. Eso. Bien. Ahora, ¿qué autores o estilos narrativos influyeron en la construcción de esa voz adolescente? ¿Cuáles serían los autores que mencionaría? Bueno, yo, O como estilos, tal saben, vez. Ujú. soy de Argentina, y bueno, hay autores de acá de Argentina que admiro y que sigo. Una de ellas es la escritora Mariana Enríquez. Me gusta mucho su mirada femenina y su escritura en los textos en primera persona. Entonces esa es una influencia que admiro, que leo y que sigo y que me gusta mucho. Y después, en los textos de las novelas juveniles, adolescentes, bueno, yo soy docente, soy profesora de lengua y literatura, entonces en mis clases siempre busco cuentos o novelas que transmitan una enseñanza a los adolescentes. Entonces, pensando en ese contexto, quería que este escrito mío también contemple a ese mundo juvenil. Así que es. Ajá. Una última, sería algo pequeño nada más, por ejemplo, relacionado con la parte femenina. Decíamos con Montserrat que, por ejemplo, a nivel político, pues se ha llegado ahorita, ¿no?, a una mujer. Ustedes ya pasaron por una dama, ¿no?, que también estuvo en el poder y que actualmente, pues incluso está, creo que, casa por cárcel, no sé. Esa figura a veces también se valora al máximo y por ahí puede caer en lo peor. ¿Cómo ves tú eso? ¿Qué reflexión te da? Bueno, yo destaco la figura femenina. Creo que la mujer en los diferentes estratos sociales tiene que ir tomando un lugar, pero la mujer no solo como este, lo femenino. Voy a destacar a lo que decía Montserrat, que nos compete a todos, no solo a la mujer lo femenino, sino que es la igualdad de género, con todos los estratos sociales, tanto en lo político como en la escritura,
como en el trabajo, es algo que compete a la mujer, pero también al hombre en la igualdad. Ujú. Y con respecto a la política, bueno, no opino mucho ahí, no me meto mucho, pero sí, obviamente que destaco la participación femenina. Claro, claro. Bueno, es preferible no opinar mucho de política porque lo que hay es un laberinto en la cima de los poderes en general en América Latina, ¿no? Tenemos ahí un contrapunteo a Y veces que este año están, un día se están abrazando y el día siguiente se están peleando, bueno, es como perro y gato, ¿no? sí, no sé, Creo que Tito es más armónico, ¿no? sí, Es más político. creo que Bien, sí, y Argentina este año está sí, estamos en aguas de cambio. turbulentas, Y turbulentas. sí, Bien, 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 Mariela. Bueno, vamos a la parte final ya. El punto de la inteligencia artificial. Montserrat, ¿qué opinas sobre la inteligencia artificial? ¿Qué dirías? Recuerda que todo esto es precisamente para contrarrestar, ¿no? Lo que algunos dicen, no, es el fin del conocimiento y a partir de ahora vamos a robotizarnos. Yo creo que están equivocados y no sé si Montserrat me da la razón, pero ¿qué opinas tú, Montserrat? Creo que lo platicábamos antes de empezar la sesión. Por más que se agilice, por más que crezca de una manera tan voraz, nunca va a alcanzar la sensibilidad humana, la intuición, la, la interpretación de la realidad que tiene el humano. Eso es inalcanzable. O sea, la inteligencia artificial tiene que servir para agilizar las cosas repetitivas. Ya está. O sea, que nos dé el mayor tiempo para crear, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial puede servir para, oye, ayúdame a poner un Excel para mis gastos del mes, qué sé yo, ¿no? Pero eso jamás va a superar el quehacer creativo. Eso es lo que yo pienso. No debe, no puede, yo considero que no. Y quien persiga la inteligencia artificial como herramienta para crear, ¿no? O más bien para sustituir un proceso creativo, pues me parece algo muy triste. Creo que es ir en contra del propio quehacer humano, ¿no? Que es cuestionarse, sensibilizarse, empatizar con lo que le rodea, filtrar información, ¿no? Y también, pues, dejar de sí en las cosas que crea. Entonces, esa es mi postura. Que sirva para agilizar, pero no para crear. Bien, bien. Bueno, dentro de el análisis de la intervención de Montserrat a través de su texto, pues hay profundidad emocional y simbólica, difícil de lograr con prompts genéricos, es lo que nos arroja el jurado, coherencia estilística sostenida, el tono lírico se mantiene sin rupturas ni inconsistencias, hay imágenes originales y no convencionales, la humedad de mi sangre se diferencia de la corriente, no parece derivada del corpus común, o sea, de inteligencia artificial. Esto simplemente para dar una consistencia a que nuestros participantes efectivamente pues están totalmente identificados con la parte espontánea que sale de la persona, ¿no? Y no con estas cuestiones de inteligencia artificial que te pueden llevar a la deriva. Bien, te agradecemos, Montserrat, por tu participación. Y vamos a preguntarle lo mismo a Aarón. Vamos a invertir y vamos a terminar con Mariana. Aarón, ¿qué opinas tú? Pues, eh, no sé, creo que al final de cuentas, siento que una cosa es la opinión, y otra cosa como que también enfrentarse a los hechos y a cómo está avanzando pues esta tecnología y o sea, es que, no sé, siento que hay tanta información acerca de este tema, a pesar de que, pues, según yo, creo que surgió como, creo que ya no se escucha, Sí, sí, no sé en dónde me quedé. estás Ah, bien. Sí, ya, ok, sí, sí. continúa, continúa. Ah, ok. Sí, lo que decía es que creo que al final de cuentas, según yo, esta herramienta surgió como en 2022, 23, más o menos, y ya ha cambiado de tantas maneras, pues,
muchas cosas, ¿no? O sea, y también hay muchas empresas como invirtiendo en que se desarrolle esto, que siento que los cuestionamientos morales ya nos superaron mucho. O sea, como todavía no nos estamos haciendo estos cuestionamientos y sobre todo los gobiernos a la hora de implementar esta herramienta, siento que están muy atrás y la tecnología como que va muy deprisa. Entonces siento que yo al menos tengo dos posturas, que una es como la moral y otra es como que una postura más realista. Siento que de alguna manera en la postura realista, pues, no sé, siento que sobre todo las nuevas generaciones que ya van a crecer enfrentados a contenido creado a través de inteligencia artificial, pues ya no van a tener con qué comparar lo que no, no tiene esta intervención. Desde la música, desde lo escrito, desde todo. O sea, no van a tener con qué comparar lo que tiene inteligencia artificial y lo que no lo tiene. Entonces, pues sí, creo que va a estar muy complicado eso. Desde el punto moral, pues creo que al final de cuentas, pues o sea, es que decir que es una herramienta y que cada quien la usa como quiere, siento que también es eh, cómo limitar su uso, no sé cómo explicarlo. Siento que puede traer muchos beneficios, eh, pero como lo decía Monse, creo que al final de cuentas es triste que le estemos dejando algo creativo a que lo haga esto, ¿no? O sea, porque al final de cuentas es como la gente cada vez, al menos acá en México, cada vez se trabaja más en cuestión de horas. De hecho, está luchando para que se reduzcan las horas de trabajo. Y por otro lado tienes esto, ¿no? Que hay mucho contenido creado por inteligencia artificial que debería de ser creado. O sea, que es contenido creativo, ¿no? Entonces, Ujú, sí, no sé. Creo que igual, o sea, honestamente no tengo una postura. Creo que ujú. Bien, aún bueno, todavía siento que es muy complicado. hay algunas posibles señales aunque débiles, de inteligencia artificial en el texto que nos ha enviado Aarón. Extensión y perfección formal podría ser producto de edición asistida. Tal vez recurres a, normalmente, ¿no? A corregir y quizás por eso figura eso. También asistencia de errores o vacilaciones. El texto fluye con una precisión que podría sugerir intervención digital. Es parte del análisis que se ha hecho de tu texto, Aarón. De todas Mm. maneras, bueno, lo que nos dices es que estás pues simplemente también dentro de la etapa de los jóvenes, ¿no? Que los jóvenes siempre están asistiendo de este tipo de herramientas, pero desde un punto de vista de ordenamiento, de repente corregir ortografía, cosas por el estilo, lo cual ya es otra cosa, ¿no? No es la asistencia total, ¿no? El reemplazo total como acontece con algunas personas bueno, lamentablemente, pues recurren por completo a la inteligencia artificial y no como una herramienta que podría eh, ayudarlos a quizás tener una mejor presentación nada más, y como una herramienta auxiliar. Pero eso ya queda pues a criterio de cada participante y también de la evaluación final que va a dar el jurado. En el caso de Mariela, Mariela, ¿qué nos dices? Gracias, Aaron, por tu participación. Bueno, yo destaco que la escritura es un proceso de creación y el uso de la inteligencia artificial no puede reemplazar ese núcleo, desde donde nace la escritura en sí, y la idea de contar una historia y de darle forma a un personaje es algo muy íntimo y personal del escritor en su proceso de creación, y eso no se puede reemplazar por una inteligencia artificial. Sí, se puede corregir la ortografía, los párrafos, los textos, puede llegar a abarcar todo eso, pero el núcleo que lleva un proceso de escritura para mí es un proceso de creación, y ese proceso de creación es sumamente humano, no lo puede reemplazar una máquina. Es Ujú. como yo veo la escritura, es algo sumamente humano y que nace de un proceso de crear algo y querer contar algo. Un porqué, tiene un porqué. Bueno, dentro Esa de es lo mi que interpretación.
El jurado la nota aquí, hay una coherencia emocional y narrativa, la evolución de Pablo es progresiva y matizada, y eso te da autoría humana, detalles específicos y no genéricos, la carne sin sal para la abuela, el rosario en la mesita de luz, también imposible que pueda ser reemplazado por una autoría de inteligencia artificial. Errores humanos sutiles, repeticiones leves, puntuación variable, ritmo natural. O sea, todo eso te da una autoría totalmente humana. Mientras que hay siempre algunas referencias, quizás a un pulido formal, podría haber edición asistida, algunos pequeños detalles. Pero en líneas generales estamos dentro de lo que hemos podido escuchar en la explicación que ustedes han dado, ¿no? De su participación en el concurso, lo cual nos alegra de que una vez más pues hayamos derrotado a la inteligencia artificial. Gracias a ustedes, ¿no? Y bueno, llegó el momento de decirles pues hasta la próxima. Recuerden que es probable que tengamos por ahí alguna reunión ya de visitas a lugares literarios aquí en Perú o en alguna parte de Latinoamérica. Hemos estado en Aracataca, allá en Macondo, en una edición anterior y de repente pronto volvemos nuevamente antes del veredicto final del 31 de diciembre. Recuerden que la cita es por Telestar Televisión Supercable Canal 3, también estamos por Surimar Televisión y por Virtual Televisión, nuestra página oficial fundacionuniversidadhispana.com. Hasta la próxima. Gracias Mariela, gracias Monse y gracias Aarón. Un abrazo a la distancia. Gracias a Gracias. ustedes. Mucho gusto. Chao.